Buscaré mis ovejas, dice el Señor, suscitaré un pastor que las apaciente, y yo el Señor seré su Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Carlos Borromeo. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en el obispo San Carlos Borromeo, para que la Iglesia se renueve sin cesar y pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, configurada a su imagen. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿acaso habrá desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que había elegido de antemano. Digo, pues, ¿acaso cometieron delito para caer? De ningún modo. Lo que ocurre es que por su caída la salvación ha pasado a los gentiles, para darles celos a ellos. Pero si su caída ha significado una riqueza para el mundo y su pérdida una riqueza para los gentiles, ¿cuánto más significará su plenitud? Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio para que no encriáis. El de endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Llegará de Sión el libertador, alejará los crímenes de Jacob, y esta será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Según el Evangelio, son enemigos y ello ha revertido en beneficio vuestro. Pero según la elección, son objeto de amor en atención a los padres. Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden responder, el Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. El Señor no rechaza a su pueblo, porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia, y la seguirán todos los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio, cuando pensaba que iba a tropezar. Tu misericordia, Señor, me sostenía. El Señor no rechaza a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que os convidó y a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales.
porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es una parábola y como parábola lo hemos de tratar. Quiere decir que no es simplemente una recomendación del Señor, esto de ir al último lugar y tal, y sería solo jugar a la hipocresía. Aquí lo que el Señor está diciendo va mucho más allá del sentarse en un sitio o en otro. En el fondo está diciendo, oye, ¿tú quién te crees que eres? En lenguaje cristiano diríamos, ¿tú te crees buen cristiano? Ponte en el último lugar. A lo mejor es que tú vienes incluso a comulgar y no puedes venir a comulgar porque no eres cristiano, no actúas como cristiano, no eres y ni haces, sino simplemente lo que estás es manipulando a Cristo. Hay que pensar cada uno de nosotros y hacer examen de conciencia si realmente es cristiano, en qué punto está, y no creerse mejores que los demás ni en el primer lugar. Más todavía en nuestra época donde todos parece que tengamos derecho a todo. Si yo quiero comulgar, comulgo aunque esté en pecado, no importa. Si yo quiero hacer esto, no importa. Yo soy Dios, yo hago lo que quiero. Y lo que el Señor exige es que sigamos sus mandamientos. Quien no sigue el Evangelio y no sigue sus mandamientos, pues ha de estar en el último lugar y de allí ir subiendo. Pero aparte de esto nos lo dice también en otro sentido, el sentido del ser humildes. Humildes quiere decir reconocerse lo que somos y a partir de ahí ir creciendo. Quien no reconoce lo que es, entonces va mal. Quien no reconoce que el Señor está muy por encima de lo que nosotros a veces nos creemos y que nosotros no somos tan santos como a veces creemos, sino llegamos a esta humildad del reconocimiento de la santidad y grandeza de Dios y que nosotros somos poca cosa ante Él, pues no creceremos. Y nos va muy bien este texto en la fiesta que celebramos hoy, San Carlos Borromeo. Como sabéis, San Carlos Borromeo tenía todos los papeles para ser el más desastre de los desastres. De familia noble, familia rica, es sobrino del Papa. El Papa le llama a Roma, lo hace cardenal con 21 años. Todos los papeles para ser un desastre. Le hace subir enseguida, lo nombra su consejero desde muy joven, lo hará el administrador como obispo, pero todavía no es obispo, pero como si fuese obispo de Milán, la gran diócesis de Milán, y diócesis además de enormes obispos, y de allí, empezando por San Ambrosio, y él empezará a los 21 años, cuando es cardenal, ya es doctor en utroque iuris, o sea, en derecho canónico y derecho civil. A la vez es un personaje que en Roma empieza a contactar con, bueno, primero lleva una vida, no digamos alegre, pero sí, bueno, disipada en algunas cosas, pero enseguida conocerá a dos personajes que a tres, pero digamos solo dos porque el otro no me acuerdo el nombre, o sea que dos personajes que son San Ignacio de Loyola y San Felipe Neri, que influirán muchísimo en él. Tanto es que el Papa se empieza a preocupar porque lo ve demasiado cristiano. El Papa era muy especial en aquella época. No siempre hemos tenido papas santos, ni mucho menos. Muchas veces sí y otras no. Y pues quiere que se divierta, este cardenal, su sobrino, que se despreocupe un poco, que se preocupe más del dinero, de la administración, de las cosas, del pasárselo bien. Incluso le riñe duramente, pero él no cede y cada vez va creciendo en santidad hasta que
le pide al Papa que reprenda el Concilio de Trento. El Concilio de Trento había sido clausurada una fase y estaba allí muerto, esperando que el Papa pues volviese a activar el concilio. Lo intentará con todas sus fuerzas hasta que muere el Papa y lo conseguirá con el Papa siguiente. Y entonces será el momento en que él decidirá que basta de Roma. Bueno, primero aconsejará ir al concilio también, a Trento, trabajará también para el concilio, pero decide ir a su diócesis. Ya lo han ordenado obispo, él es cardenal, es obispo de Milán, y se va a Milán a hacer de obispo. Y allí será un obispo recordado hasta hoy, después de 400 años, de más de 400 años. Será el gran obispo que visitará todas las parroquias, hará todas las reformas que va pidiendo el Concilio de Trento. Incluso en una de las reformas será reorganizar y revisar las órdenes religiosas. Y había una orden religiosa que se llamaba, bueno, algo así como los humildes, los humillados, si no recuerdo mal, se llamaba. Y estos humillados pues no querían la reforma, vivían como ricos, hacían lo que les daba la gana. Y cuando el obispo se quiere meter y ponerlos en vereda, pues uno de ellos coge una pistola y dispara al obispo, a San Carlos Borromeo. Mientras estaba rezando en la capilla, llega, la bala le atravesó los vestidos, el roquete que llevaba, pero a él no le dio, de muy poco. Y como era lógico, suspendieron aquella orden y desapareció la orden religiosa ya para siempre. Ya no existe ni existirá. Y el momento más duro viene en el momento que viene la peste a Milán. Una peste, bueno, la peste mataba a muchísima gente y era el terror de cualquier lugar donde llegase la peste. El gobernador español, recordemos que Milán era española, todo el milanesado era español en aquella época, en el siglo XVI. Pues el gobernador con todas las autoridades huye de la ciudad y la única autoridad que queda es el obispo. Y el obispo hace testamento porque era mortal la peste y se dedica a cuidar a los enfermos y a organizar todo lo que se pudiese en favor de los que estaban o moribundos o muriendo o enfermos. Algunos se salvaban y bueno, pues no murió, o sea, pudo hacerlo todo y hizo también, creó nuevas iglesias, nuevos institutos, hospitales, hizo de todo en muy pocos años, porque él murió agotado de trabajo, con solo 48 años. Hizo muchísimo más que muchísimos obispos en muchísimos más años. Realmente un hombre dedicado a Dios y a los hombres. Aquello de amar a Dios y amar a los hombres, él lo hizo de forma única, espléndida, y amarlos según Dios, como Dios quería en todo momento. De hecho, todos lo reconocían, lo tenían por santo ya desde en vida, y en poquísimos años pues fue canonizado por el Papa, en una época en que las canonizaciones tardaban muchísimo, a veces hasta siglos. Pues él en muy pocos años fue canonizado por el Papa. Uno de los grandes obispos, hoy en día siempre se cita al menos a 3 grandes obispos de Milán, aunque han habido más, sobre todo San Ambrosio, San Carlos Borromeo y en el siglo XX el enorme cardenal Schuster, un grandísimo pastor también de la Iglesia de Milán. Para nosotros es un ejemplo, cómo pudiendo ser el más desastre del mundo, porque lo querían llevar por el mal camino, le dieron todos los honores ya desde muy joven, podía haber sido un desastre y sin embargo uno de los grandísimos santos del siglo XVI. Por eso a veces la gente dice, bueno, todo depende de la educación de cada uno. Y yo digo, no, mucha gente ha sido mal educada y llega a santo y a buen cristiano. Mucha gente ha sido muy bien educada y es un desastre. Por eso aquí entra la conversión interna de cada uno, de tomarse en serio a Dios, de querer ser cristiano de verdad, de seguir de verdad
los mandamientos de Dios y olvidarse de uno mismo, de las propias inclinaciones, del mal que uno lleva dentro y buscar el bien que Dios quiere para cada uno de nosotros. Reunidos en nombre de Jesús, presentemos al Padre nuestras plegarias. Podemos responder diciendo: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, por el Papa y los obispos, por las comunidades de cristianos en todo el mundo, roguemos. Escúchanos, Padre. Por los movimientos y grupos de jóvenes cristianos, oremos. Escúchanos, Padre. Por todas las naciones, por sus gobernantes y políticos, por los que de distintos modos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los pobres, por los enfermos, por los que más sufren las consecuencias de la crisis económica, de la violencia, de la injusticia. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los difuntos, conocidos y desconocidos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que celebramos esta Eucaristía por nuestra comunidad, por la amistad entre nosotros. Oremos. Escúchanos, Padre. Que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales. Roguemos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre, lo que te pedimos por nosotros y por todos los hombres, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones presentados en tu altar en la memoria de San Carlos Borromeo, y así como lo glorificaste por su celo en el ministerio pastoral y sus virtudes admirables, concédenos por la eficacia de este sacrificio abundar en frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo Señor nuestro, por eso con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jaume Piñol y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bienaventurado aquel criado a quien el Señor, cuando venga y llame a la puerta, lo encuentre en vela. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos nos den aquella fortaleza de espíritu que hizo a San Carlos Borromeo, fiel en el ministerio y fervoroso en la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendita sea tu pureza y eterna.